Hola, ¿cómo están, chicos? Es un gusto poder estar otra vez con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Aquí les saluda el profe Martín. Saludos a todos. Y pues otra vez estoy acá con ustedes para compartirles un bonito tema en el curso de Comunicación y Lenguaje L2. Así que si estás listo, vamos a empezar con nuestro tema, el uso del punto. Bueno, vamos a hablar un poco ahorita sobre el uso del punto y las formas en que podemos nosotros identificar en dónde va este punto. Entonces, ¿estás listo? Muy bien, entonces nuestro tema es muy fácil para esta ocasión. Ya verás que va a ser muy cortito nuestro video el día de hoy. Entonces vamos a analizar a continuación. Muy bien, para empezar vamos a analizar entonces una pequeña definición del punto, ¿verdad? Vamos a conocer el punto. Pues el punto es un signo de puntuación que encontramos en nuestra gramática en el idioma español, ¿verdad? Y en otros idiomas también, pero es algo muy importante en el caso del punto, ¿verdad? Al igual que otros signos de puntuación, también esto es muy importante. Pero específicamente esto pues hacemos pausas un poco más largas y definimos siempre la idea de un documento. Realmente definimos dónde termina una idea. Entonces para eso utilizamos el punto, ¿verdad? Para establecer dónde termina una idea y empieza la otra. Bueno, tú sabes de que el punto pues es una forma de finalizar una oración, un párrafo o un documento, ¿verdad? Entonces hay ciertas ideas en una oración que lo podemos identificar terminándolo con un punto, ¿verdad? Y en un párrafo podemos ver varios puntos y finalizan varias ideas dentro de un párrafo, o en un documento, ¿verdad? Cuando terminamos un documento pues también usamos el punto para finalizar, ¿verdad? Ya que un documento también tiene varios párrafos y también varias oraciones. Entonces oraciones, párrafos y el documento en general, ¿verdad? Entonces tenemos varios usos del punto, ¿verdad? Sabemos que cuando hay un punto pues ya empieza con una inicial mayúscula. Recuerda que después del punto siempre tienes que escribir con una inicial mayúscula. Eso es muy importante que recuerdes. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos decir del punto? Pues el punto normalmente no lo utilizamos cuando encontramos un signo de interrogación o admiración. Entonces vamos a utilizar directamente el signo de admiración e interrogación y no colocaremos el punto en este caso. Entonces hay que tomar en cuenta estas recomendaciones para que podamos utilizar adecuadamente el punto. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las partes en que vamos a clasificar el uso del punto. Bueno, la primera parte vamos a hablar del punto y seguido. Bueno, tú sabes que cuando hay una oración, ¿verdad? Se finaliza con un punto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un párrafo? En el párrafo hay varias oraciones. En este caso, entonces, podemos decir que aquí empieza la oración, aquí donde está el punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Bueno, aquí tenemos un párrafo, pero aquí terminamos con un punto, una idea. Entonces, este es uno de los usos del punto y seguido, ¿sí? Entonces, punto y seguido es cuando dentro de un párrafo separamos las ideas o enunciados, ¿verdad? Y vamos a identificarlo con el punto, ok. Otra es después de un punto, ¿verdad? Y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Entonces mira, así como está en esta parte, después de haber escrito el punto acá, continuamos con la misma idea, pero
en el mismo párrafo. Bueno, entonces estamos hablando del punto aquí, pero aquí termina un enunciado y aquí empieza otro. Pero seguimos hablando del mismo punto, entonces lo estamos colocando en el mismo párrafo. Pero mira, este es el punto y seguido, entonces continuamos con otra idea más en la misma línea. Bueno, si tú te das cuenta, aquí termina con otro punto, ¿verdad? Pero si entonces si el punto está al final del renglón, entonces empieza en la siguiente línea sin dejar margen. Entonces si nuestro punto hubiera quedado por acá, por ejemplo, nuestro punto hubiera quedado como por acá, entonces en la siguiente línea empezaríamos nuestra oración, pero al mismo margen. Entonces no dejamos espacio, continuamos en el mismo margen. Entonces ese es el uso del punto y seguido. Entonces esa es la idea, cómo podemos utilizar el punto y seguido. Muy bien, interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Para esta ocasión entonces tenemos el punto y aparte. Entonces, ¿cómo utilizaremos este punto y aparte? Bueno, cuando nosotros terminamos de escribir en un párrafo y queremos continuar con la idea pero en otro, entonces sí utilizaremos el punto y aparte. Aquí tenemos la idea aquí está el punto, ¿ves? Entonces toda esta idea que tenemos acá termina acá. Entonces, si queremos iniciar con otro párrafo, pero hablando del mismo tema, entonces continuaremos en la siguiente línea. Y aquí en esta línea dejaremos este espacio, ¿verdad? Para empezar con otro párrafo. Aquí tenemos un párrafo y aquí tenemos otro párrafo. Entonces cuando tenemos aquí los dos párrafos, esto pues lo vamos a indicar que aquí termina un párrafo con este punto y luego iniciamos con otro. Mira, aquí tenemos también, si tú te das cuenta, tenemos el punto y seguido, ¿verdad? Dentro del mismo párrafo. Bueno, entonces así es como utilizamos el punto y aparte. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la otra parte. El punto y final. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar el punto y final? Bueno, cuando terminamos todo lo que hemos escrito y cuando ya terminamos una idea, un tema general, por ejemplo, cuando terminamos una parte, un capítulo o una sección de un documento, entonces dejamos con punto y final. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una idea, un tema muy importante. En este caso, aquí tenemos punto y seguido. Aquí tenemos punto y aparte, ¿verdad? Y tú puedes encontrar varios puntos y seguido aquí en algunas partes, y aquí encontramos más punto y aparte. Pero cuando terminamos de redactar toda esta idea, utilizaremos el punto y final. Entonces aquí es donde termina todo este tema, ya sea una parte de un documento, un capítulo o una sección. Entonces la vamos a cerrar. Entonces en este caso aquí tenemos el punto y final del párrafo. Muy bien, esos son algunos usos del punto. Muy bien, vamos a continuar. Recuerda que después del punto comienza con mayúscula. Si el texto no empieza con mayúscula, entonces no debería ir el punto en la parte siguiente. Ok, vamos a continuar con la otra parte. Bueno, ahí está nuestro punto. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar el punto en algunas otras ocasiones? ¿En qué momento utilizaremos el punto? Pues vamos a ver que el punto lo podemos utilizar en algunas abreviaturas también. Por ejemplo, AM, ¿verdad? PM,
señor también podemos ponerlo acá, o algunos títulos, ¿verdad? Como ingeniero, licenciado. Entonces son algunas formas en que podemos utilizar el punto también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra cosa también, la otra forma en que podemos utilizar el punto es en la parte de la enumeración de algún listado de cosas para saber cuántos hay. Por ejemplo, aquí en este lado tenemos los puntos para los números que sirven para enumerar cualquier objeto, ¿verdad? Cuando vayamos enumerando, entonces este 1, 2 y 3 siempre tendrán que llevar el punto, ¿verdad? Siempre llevarán el punto. Esto también es muy importante para que tú lo puedas utilizar. Bueno, si tú te encuentras en alguna situación donde enumeras algo, pues ya sabes que tienes que colocar uno punto. Eso es una forma muy importante de cómo usar el punto. Bueno, entonces la otra forma de cómo utilizar el punto, donde lo vamos a ubicar, pues nos indica siempre que el punto siempre tiene que estar antes de cerrar un paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: en la reunión de consejo directivo se aprobó trabajar en los días feriados solo 4 horas. Bueno, aquí termina una idea. ¿Okay? Entonces luego aquí continuamos con la otra idea, pero tú ves que esto está dentro de un paréntesis. Entonces al momento de cerrar el paréntesis aquí, tenemos que colocar el punto dentro de este signo llamado paréntesis. Vamos a colocarlo aquí adentro. Entonces para que tú sepas cómo utilizar también el punto en el caso de que uses el paréntesis. Bueno, entonces esas son algunas ideas que tenemos para que tú puedas trabajar con el punto de manera adecuada. Entonces practica siempre en casa para que tú puedas tener pues siempre una gramática pues adecuada. Recuerda, cuando tú utilizas el punto y cuando sigues con la idea en la misma línea, entonces tú escribirás, ¿verdad?, con mayúscula la siguiente idea, ¿verdad? Después del punto siempre recuerda empezar con mayúscula. Eso es muy importante para que tú tengas una gramática adecuada. Bueno, haz tus ejercicios. No olvides escribirnos si tienes alguna duda y por favor quédate en casa, cuídate mucho, quédate con la familia y así pues saldremos adelante juntos. Muy bien, eso es todo por el día de hoy y continuaremos con otro tema la próxima semana. Hasta luego.